Hola a todos y bienvenidos al análisis de Project Britannica. Esta serie nos presenta una realidad alternativa en la que eventos históricos relacionados con el Titanic y otros transatlánticos han sido alterados para crear una narrativa oscura y perturbadora, donde una entidad misteriosa conocida como la Maya juega un papel fundamental en tragedias marítimas. La historia comienza en Project Britannica Origins, donde se nos introduce un lugar enigmático conocido como la Torre del Diablo. Este sitio es señalado como una posible fuente de energía o maldición que parece activar a la Maya, una entidad que aparece en los barcos y se encarga de hundirlos y asesinar personas. Desde el principio, se establece la idea de que la Torre del Diablo tiene una conexión directa con los barcos afectados por la Maya, insinuando que el carbón utilizado podría provenir de este lugar, lo que permite la aparición de la Maya, en un comienzo en las chimeneas del barco. Luego, se nos muestra un video corporativo de inducción que, de manera inesperada, es interrumpida por un trágico anuncio. En 1911, el RMS Mauretania desapareció durante su viaje a Nueva York. Meses después, el RMS Olympic lo encontró abandonado en medio del océano. Se estima que 2.434 pasajeros desaparecieron del Mauretania, y el barco era descrito como despojado de pintura con un fuerte hedor, aunque extrañamente bien preservado para seguir a flote. El video luego cambia a una grabación realizada en el interior del RMS Olympic en 1996, documentando diversos trabajos de restauración. Al inicio, se presenta un mensaje inquietante que pregunta ¿por qué mantienen el Olympic?, sugiriendo que algo grave podría ocurrir en esta nave. Mientras se revisan los problemas del barco, la persona que graba descubre la anomalía conocida como Maya, con mensajes que indican que debe ser destruida. La escena cambia para mostrar una lista realizada por la persona, y a continuación, alguien conduciendo hacia el puerto el 19 de marzo de 1996, enfocando el Olympic. El siguiente video retrocede al 27 de febrero de 1988, a las 1:12 am, donde una persona, identificada más adelante como Oscar, se encuentra solo en el Olympic, aparentemente realizando una inspección. De repente, la grabación se interrumpe, y al reanudarse, el protagonista está siendo perseguido por una entidad extraña y no identificable. Finalmente, el protagonista muere a manos de esta misteriosa entidad. En la siguiente cinta, se confirma que se encontró el cuerpo de Oscar, la persona atacada por la entidad conocida como Maya. Se muestran imágenes del cuerpo de Oscar y del ascensor donde fue brutalmente asesinado. El video luego presenta imágenes de archivo y textos promocionales sobre el RMS Titanic, como si fueran parte de una grabación educativa de la White Star Line. Sin embargo, esta grabación es interrumpida para mostrar una zona restringida, donde se encuentra la Maya y aparentemente el cuerpo de una de sus víctimas. Al final, se muestra cómo la Maya se expande lentamente, con la estructura del barco destacada, donde las zonas rojas probablemente indican las áreas invadidas por la Maya. Esto sugiere que la expansión de la entidad está siendo monitoreada y estudiada, aunque parece que los esfuerzos por contenerla no han tenido éxito. El video siguiente nos lleva al pasado y muestra imágenes de los archivos nacionales del Reino Unido, anunciando que el RMS Lusitania inicia un viaje con múltiples pasajeros, quienes disfrutan de su travesía en 1911. Se describe el barco como una embarcación de lujo para millonarios y supuestamente insumergible. Posteriormente se menciona una tragedia. El barco sufrió daños fatales a causa de un iceberg, lo que lo llevó a su hundimiento. Esto hace referencia al Titanic en la vida real, pero en este universo es Lusitania quien sufrió este desastre. A mitad del video, el tono cambia drásticamente con un texto ominoso que dice «No los dejaron salir», insinuando que hubo una retención deliberada de los pasajeros, y luego otro texto que dice «La arrogancia del hombre al pensar que la naturaleza está bajo su control», sugiriendo que la tragedia podría haber tenido factores sobrenaturales más allá de un simple accidente natural, posiblemente debido a las acciones hechas por la Maya. Es crucial recordar los eventos de Lusitania, ya que la siguiente cinta nos hacen saber que hallaron a un sobreviviente 76 años después de la catástrofe, un hombre llamado Will McGowan. El problema radica en que Will tenía 19 años cuando estuvo en Lusitania en 1911 y actualmente en 1987 tiene 22 años, como si hubiera saltado en el tiempo. Esto claramente indica influencias sobrenaturales o manipulación temporal, ambas provocadas por la Maya. Esta manipulación del tiempo también podría estar vinculada con la preservación inexplicable de los barcos afectados por la Maya, que parecen mantenerse en condiciones casi perfectas a pesar del paso del tiempo, tal y como pasó con Mauretania cuando lo encontraron.
Esta preservación en el tiempo afecta también a los que fueron expuestos a la malla y sobrevivieron, como es el caso de Will. Mientras era entrevistado, aparece un texto en pantalla que dice: "Se suponía que no vivirías, Will, te están mintiendo". No queda claro quién es el remitente de este mensaje, pero podría ser la propia Maya. La entrevista rápidamente se descontrola, mientras Will expresa su frustración y angustia por los trágicos eventos que ocurrieron en el Lusitania y otros barcos. Will menciona haber presenciado los efectos devastadores de la malla y es consciente del peligro que representa en los barcos. Al exigir información sobre esta amenaza, se le niega, ya que el interrogador señala que no está autorizado para revelar detalles. Esto lleva a Will a un estallido emocional y confrontación violenta. Al final del video, se muestran varias embarcaciones, con especial énfasis en el Titanic, lo que podría indicar que también está infectado por la malla. El siguiente video es un documental sobre la construcción del Mauretania. Se detalla que hubo un incidente inusual donde un joven llamado Max McAllister quedó atrapado en el doble fondo del barco, falleciendo en el lugar. A pesar de rumores sobre sonidos extraños y cantos que venían del interior de la nave, la verdad permaneció oculta por varios meses. En abril de 1906, el Mauretania fue hallado a la deriva en el Atlántico 3 meses después de su lanzamiento. El Olympic y la Emperatriz de Gran Bretaña, junto con otro barco llamado Prometheus, acudieron a su rescate. Se teoriza que la malla apareció en el Mauretania, matando a toda la tripulación y provocando su abandono. Este evento pudo haber infectado a los otros barcos cuando los socorrieron, ya que tuvieron contacto con Mauretania, lo que explicaría la presencia de la malla en el Olympic y la muerte de Oscar. Otra teoría sugiere que la malla podría estar vinculada al alma del joven que murió durante la construcción del barco, y que de alguna manera, al utilizar el carbón proveniente de la Torre del Diablo, activó o despertó a la malla, desencadenando destrucción y muerte. El siguiente video inicia con un mensaje de alguien conocido como Sitia, que habla sobre la situación del Olympic. La información revela que un ataque de esporas a bordo generó preocupación en el gobierno, lo que llevó a la decisión de cerrar el barco al público para renovaciones y exterminación. Se planifica erradicar las estructuras visibles de la malla y contenerla en las áreas específicas del barco, como calderas y salas de máquinas. La estrategia incluye mantener la seguridad con un equipo de 24 horas y trasladar las estructuras eliminadas para pruebas adicionales. El plan es convertir el Olympic en un hotel después de las renovaciones, con el objetivo de observar cómo la malla reacciona a grupos más grandes de personas. Se muestra el interior del Olympic, con el énfasis en el ascensor donde ocurrió el asesinato de Oscar. Se muestra cómo la malla se expande lentamente a otros espacios del entorno, subrayando su crecimiento y peligro inminente. Se escucha una llamada realizada por Oscar cuando fue atacado, intentando pedir ayuda, pero debido al daño sufrido no puede decir nada. En el siguiente video, fechado el 14 de abril de 1988, 2 meses después de la muerte de Oscar, un grupo de investigadores inspecciona el barco. Un texto secreto sugiere que la malla ha integrado su forma con el barco, indicando una fusión profunda con el Olympic. Luego se reproduce una cinta, donde se habla del cierre de la Torre del Diablo y la reubicación de testigos. Después se regresa a la inspección de los investigadores, donde logran encontrar a la malla, siendo atacados por ella. Boat deck crew, have them bring aboard Guys! Con manchas de sangre en el suelo, el destino de sus colegas queda claro y el protagonista decide retroceder. En su camino, termina encontrándose con la amenaza.
La malla se integró totalmente con el Olympic, hasta el punto de convertirse en una parte esencial de la estructura del barco. Esto se refleja en la creación de un corazón de la malla dentro de la sala de máquinas. La malla muestra la habilidad de controlar su expansión y reposicionarse para atacar a los intrusos, lo que significa que es una entidad bastante inteligente. Además, puede adoptar una forma física o expandir su ser hasta crear una figura que se puede mover libremente, el cual puede perseguir a los intrusos. El siguiente video comienza con alguien mencionando que mantienen en secreto la existencia de esta amenaza. Habla de la pérdida de trabajadores y su hijo, y menciona los esfuerzos fallidos para erradicar a la malla en varios barcos. Estos barcos incluyen el Olympic, la Emperatriz de Gran Bretaña, Prometheus, Titanic y todo barco que tuvo contacto cercano con otro infectado por la malla. Expresa el sacrificio personal y la necesidad de mantener a la malla bajo control, a pesar del sufrimiento de las personas involucradas. Después, se reporta la desaparición de Oscar el 26 de febrero, con la familia buscando su paradero. Oscar murió por la malla, lo que revela que están encubriendo su muerte para no revelar al público la existencia de esta criatura. El Olympic permanece cerrada, pero las investigaciones siguen su curso. Un informe indica que alguien llamado Alex Browning, sujeto infectado por la malla, ha mostrado comportamientos erráticos e intentó atacar a alguien, lo que demuestra que, si la malla no mata a sus víctimas, los infecta. Se decide confinar a Alex en la unidad de alojamiento B12, junto con otros sujetos de Lusitania, para estudiarlos y encontrar un tratamiento. Esto explica por qué Will se volvió inesperadamente agresivo cuando lo entrevistaban. Por último, tenemos un video donde vemos momentos antes de que Oscar fuera perseguido, terminando la grabación cuando se ve más de cerca a la malla. Existe otro video donde se ve al Britannic siendo sumergido en el agua a causa de explosiones, debido a la influencia de la malla. Se teoriza que las mismas personas en el barco provocaron las explosiones para intentar destruir a la malla. Otro video, esta vez en el futuro, una persona ve en las noticias que el Olympic, desaparecido en 1998, ha sido encontrado en 2004. Este último video se ha adelantado mucho en la historia, pero indica que en algún momento se pensó que erradicaron la malla en ese barco, reanudando así los viajes en él, pero lamentablemente todavía quedaban rastros de la malla. Esto es todo con respecto a Project Britannica. Todo comenzó desde que falleció un joven durante la construcción de Mauretania, y el carbón de la Torre del Diablo parece haber exacerbado la manifestación del alma de este joven, conocido después como Maya, matando a los pasajeros e infectando los barcos que tuvieron contacto con el Mauretania. Se menciona que la muerte de esta persona fue un accidente, pero quién sabe, puede que su manifestación de ira en los barcos se deba a una supuesta venganza de alguien que lo mató a propósito. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.